Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a realizar el ejercicio con respecto a la obtención de la ley de velocidad para la copolimerización de estireno y divinilbenceno. Esto lo vamos a hacer con base a los datos experimentales mostrados en este artículo, ¿cierto? Que es el estudio de la cinética, justamente pues de esta polimerización que se hace mediante una técnica de suspensión. Como esto es una copolimerización, no vamos a entrar en detalles con respecto a la reacción, entonces simplemente nos vamos a dedicar a la cinética. Ok, entonces a continuación vamos a ver cómo es el ejercicio. Entonces, el ejercicio nos dice que estos autores estudiaron la reacción de copolimerización de estireno y el divenilbenceno mediante una técnica de suspensión. Entonces ellos reportaron los datos experimentales obtenidos para la velocidad de reacción y las concentraciones de las principales sustancias que intervienen en la reacción. Luego entonces nos dice que considerando los datos reportados, utilicemos el método diferencial de análisis, ¿cierto? Este método ya posteriormente veremos cómo se utiliza para realizar el ajuste cinético considerando los compuestos A, B y C como reactivos en la ley de velocidad. Esto que nos dice acá con respecto a que A, B y C son reactivos nos sirve para nosotros plantear la ley de velocidad que debemos ajustar. Luego dice que inicialmente consideremos una de las metodologías muy utilizadas en el método diferencial que se conoce como la metodología del reactivo en exceso y que realicemos los cálculos cuando B y C estén en exceso, cuando A y C estén en exceso y finalmente cuando A y B se encuentren en exceso. Y por último nos dice que expresemos la ley de velocidad de A en función de las concentraciones de A, B y C y realicemos una regresión lineal generalizada, un ajuste no lineal y comparemos los datos con los reportados por el artículo. Ok, y entonces aquí tenemos una, por decirlo así, como una expresión de la ley de velocidad, ¿cierto? Donde dice que la ley de velocidad es proporcional a la concentración de A elevado al orden de reacción de A, que sería alfa, la concentración de B elevado al orden de reacción de B, que sería beta, y la concentración de C elevado al orden de reacción de C, que sería gamma. Y esta es la cita, ¿cierto? Que de todas formas está en la descripción. Ok, entonces, cuando hablamos de la metodología del reactivo en exceso, ¿a qué nos referimos, cierto? Entonces, la metodología del reactivo en exceso funciona de la siguiente manera. Yo tengo una ley de velocidad, ¿cierto? Proporcional, acá está una constante de proporcionalidad, y esta es proporcional a las concentraciones de sus reactivos elevados a sus correspondientes órdenes de reacción. Normalmente, cuando la ley de velocidad es elemental, y hemos visto en videos anteriores, consideramos que los órdenes de reacción eran iguales a los coeficientes estequiométricos de dichas sustancias. Pero ahora, como nosotros no conocemos la reacción, no sabemos si exactamente cumple con una ley de velocidad elemental, entonces nosotros dejamos los órdenes de reacción de las sustancias como incógnitas. Entonces, en este caso tenemos una ley de velocidad de A, por ejemplo, que es proporcional a la concentración de ciertos reactivos, que vamos a decir que los reactivos son A, B y los otros que haya, elevados a su correspondiente orden de reacción. Y aquí, ¿qué podemos resultar cuando decimos la metodología del reactivo en exceso? Entonces, si consideramos reactivos en exceso, ¿cierto? Vamos a considerar todos los reactivos en exceso menos 1. Si yo tengo 5 reactivos, considero 4 reactivos en exceso menos 1. Si tengo 3, considero 2 reactivos en exceso menos 1. Entonces, en este caso voy a considerar que todas las sustancias de B hacia allá, puede ser B, C, D, bueno, la cantidad de sustancias que hayan, van a estar en exceso. Por lo tanto, la concentración de B durante toda la reacción va a permanecer casi siempre constante. Por lo tanto, el factor CB a la beta, CC a la gamma, etcétera, etcétera, dependiendo del número de compuestos, se puede agrupar con la constante K para formar una nueva constante cinética llamada K'. Esta K' entonces es la nueva constante cinética para la ley de velocidad reducida, que sería esta, ¿cierto? Si yo considero que todo lo que hay de acá para allá está en exceso y por lo tanto es constante, al yo agruparlo con una nueva constante puedo expresar la ley de velocidad en función de esto. Y luego entonces puedo realizar una linealización. Antes de la linealización es bueno recordar y tener muy en cuenta que la ley de velocidad, ¿cierto? R se describe como la derivada de la concentración con respecto al tiempo, ¿vale? Esto es muy importante. Y entonces ahora sí vamos a sacar logaritmos a ambos lados, logaritmo a este lado y realizamos una linealización. Esta línea recta nos permite obtener el valor de K' y además de eso el valor de alfa, que sería el
parámetro que corresponde a el orden de reacción de A. Entonces, así funciona la metodología en exceso, ¿vale? Entonces yo ya calculé cuánto vale K', cuánto vale C sub A, y entonces luego puedo considerar A en exceso. Entonces al considerar A en exceso, lo que hago es cambiar aquí el factor B por A y realizar la linealización con respecto a B, y luego entonces obtener el valor de beta. Y al obtener el valor de beta y ya conociendo el valor de K', puedo conocer el valor de K, ¿vale? Ok, entonces continuemos. Es muy común en la cinética, ¿cierto? O en la ingeniería, cuando se realizan estudios cinéticos, que a uno no le reporten datos de la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Esto es muy obvio, ¿cierto? Físicamente es muy complicado uno medir la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Normalmente a lo que a uno le dan los artículos, o lo que los artículos reportan, o lo que uno mismo puede calcular en el laboratorio, corresponde a datos de concentración versus datos de tiempo, ¿cierto? Yo tomo la concentración en distintos tiempos y puedo obtener dos vectores, ¿cierto? Un vector de concentración de A, por ejemplo, y un vector de tiempo. Pues no sirve mucho cuando consideramos que la linealización está en función de la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Entonces existen métodos numéricos, ¿cierto?, que nos permiten obtener esa derivada de la concentración con respecto al tiempo cuando nos reportan datos de concentración y tiempo. Uno de los métodos, diría yo, que más sencillos de programar, y que intentaré programar ahorita al final, ¿cierto? Vamos a MATLAB y les muestro la programación del método, es las diferencias finitas. Entonces las diferencias finitas son realmente elementales y son no más estas tres ecuacioncitas, ¿cierto? Entonces, la derivada de la concentración con respecto al tiempo, cuando el tiempo es cero, o sea, antes de comenzar la reacción o cuando se tomaron los primeros datos, es igual a menos 3 veces la concentración de A en el tiempo 0, más 4 veces la concentración de A en el tiempo 1, menos la concentración de A en el tiempo 2. Y esto dividido sobre 2 veces el delta tiempo. Este delta tiempo entonces solo nos dice o nos quiere decir que los datos de tiempo deben ser equidispaciados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los datos del tiempo que a mí me den deben estar equidispaciados, ¿cierto? Tiene que haber un delta tiempo fijo en el vector de tiempos. Ok, para cualquier punto t, ¿cierto? Para cualquier tiempo, la derivada de la concentración con respecto al tiempo es igual a 1 sobre q, que en este caso q va a ser 2, aquí me equivoqué, es 2, 1 sobre 2 delta t por la concentración de A en el tiempo i más 1, menos la concentración de A en el tiempo i menos 1. Y finalmente, el último punto, la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo en un tiempo n, en el último valor, es igual a la concentración de A en el tiempo n-2 menos 4 veces la concentración de A en el tiempo n-1 más 3 veces la concentración de A en el tiempo n. Todo esto dividido 2 veces el delta t. Ok, entonces, cuando a mí me dan datos de concentración y tiempo, yo ya puedo calcular un vector o puedo obtener datos de la derivada de la concentración con respecto al tiempo, ¿vale? Ok. Ahora sí, entonces vamos a resolver el ejercicio, ¿cierto? Entonces, inicialmente me dice que utilice la metodología del reactivo en exceso y que al principio considere B y C en exceso. Entonces, con B y C en exceso, yo puedo decir que la ley de velocidad de A la puedo expresar nomás como una K' por la concentración de A a la alfa, donde alfa es el orden de reacción de A, y K' va a ser igual a K, que es la constante cinética de reacción, por la concentración de B a la beta por la concentración de C a la gamma. Esto se debe a que C y B están en exceso y por lo tanto las concentraciones de B y de C no van a variar en la reacción, y todo esto se considera una constante. Ok. Luego entonces, con esta ley de velocidad, lo que debo hacer es la linealización que realizamos antes y me obtengo esto, ¿cierto? Aquí me hizo falta un paréntesis. ¿Cierto? En este caso entonces, recordemos que la ley de velocidad se puede expresar como la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo, y me queda entonces el logaritmo de menos la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo es igual a el logaritmo de K' más alfa por el logaritmo de C sub A, ¿cierto? Aquí lo que debemos realizar es una linealización para obtener el valor de K' y el valor de alfa. Ok.
De igual forma, cuando consideramos A y C en exceso, es el mismo procedimiento, ¿cierto? Tenemos esta ley de velocidad, en este caso A y C están en exceso, estos son los que representan la constante y en este caso esto es B, me disculpo, esto es B acá, ¿cierto? La concentración de B. Entonces me queda que la ley de velocidad de B es igual a una K' por la concentración de B elevada a la alfa, donde alfa sería en este caso el orden de reacción de B. Y igualmente realizo la misma linealización y aquí puedo calcular alfa, que sería el orden de reacción de B, y el logaritmo de K', que en este caso sería la cinética, la constante cinética para el ajuste con A y C en exceso. De igual forma, como lo vimos ya en estos dos pasos, cuando consideramos A y B en exceso, sucede algo muy similar. Ahora A y B están en exceso, puedo reunir A y B en la constante K', y luego entonces me queda que la concentración de C elevada a la alfa, donde alfa en este caso es el orden de reacción de C. Si realizo la linealización correspondiente, llego a una expresión muy similar, que es prácticamente lo mismo, solo que aquí pues obviamente es la derivada de la concentración de C, y alfa corresponde a el orden de reacción de C. ¿Cierto? En este caso los cálculos, los procedimientos son muy similares, ¿cierto? Se repiten, no hay ninguna diferencia entre A y B, sino que simplemente pues sería cambiar aquí las létricas correspondientes a lo que queremos linealizar. Con respecto a esto puedo obtener entonces los tres órdenes de reacción, el orden de reacción de A, el orden de reacción de C, el orden de reacción de B, y puedo yo expresar, por ejemplo, obteniendo el de A, el de B, el de C, la ley de velocidad de A como una proporción de esas concentraciones. Si vamos al artículo, voy a mostrar el artículo, si vemos el artículo, por aquí adelante donde ellos realizan la cinética, ellos llegan a una conclusión que es la que debemos nosotros, por decirlo así, evaluar o corregir o analizar. Entonces ellos al final nos dicen que la ley de velocidad se puede expresar o probablemente es una expresión de la siguiente forma, donde la ley de velocidad es proporcional a la concentración de estireno, que sería A, la concentración de divinilbenceno, que sería B, y la concentración de EBB, que sería C, elevados a unos órdenes de reacción. Esos son los órdenes de reacción que nosotros acabamos de calcular o que calculamos con estas linealizaciones de esta parte de acá, ¿cierto? Este sería el de A, este sería el de B y este sería el de C. Ok, una persona me dirá, o podríamos considerarlo, bueno, no, nosotros ya hicimos o consideramos la metodología del reactivo en exceso, pero ¿qué tal si no consideramos la metodología del reactivo en exceso, sino que directamente, ¿cierto? Directamente realizamos el ajuste sobre la ley de velocidad completa, ¿cierto? Hago una linealización de la ley de velocidad completa y realizo una regresión lineal generalizada. Y entonces vamos a ver cómo se haría una regresión lineal generalizada, ¿vale? Entonces, consideremos la ley de velocidad, ¿cierto? Es una proporcionalidad de estas concentraciones elevadas a sus correspondientes órdenes de reacción. En este caso, entonces, tengo yo que la ley de velocidad es igual a una constante de proporcionalidad por las concentraciones de sus reactivos elevados a sus correspondientes órdenes cinéticos, órdenes de reacción. Y voy a sacar entonces logaritmo natural a ambos lados, ¿cierto? Saco logaritmo natural a este lado, saco logaritmo natural a este lado y realizo la siguiente linealización. Esto es una linealización que es una regresión generalizada, ¿cierto? Porque yo en un solo ajuste voy a obtener todos los parámetros que necesito. Entonces tengo el logaritmo de, acordemos que R es la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Con el logaritmo acá sería la suma de los logaritmos de cada uno de ellos. Entonces me quedaría lo siguiente, ¿cierto? Una pregunta que nos podemos hacer o que es muy importante es por qué en este caso, o aquí donde dice el logaritmo, estoy colocando el logaritmo de la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo. Bueno, esto se debe a que el ejercicio no lo está diciendo. Me voy a volver rápidamente al ejercicio para que lo analicemos, ¿cierto? El ejercicio nos dice que expresemos la ley de velocidad de A en función de las concentraciones de A, B y C y realicemos una regresión lineal generalizada. Entonces ya nos están diciendo que es la ley de velocidad de A, ¿cierto? El ejercicio mismo nos dijo, hágalo con respecto a la ley de velocidad de A. Pero el ejercicio pudo habernos omitido esa información, pudo haberla pasado y decir, no se las voy a dar, miremos a ver ustedes con qué salen. Y entonces nosotros decimos, bueno, el ejercicio me jugó una mala pasada ahí. Entonces uno coloca la ley de velocidad del reactivo límite, ¿cierto? Por ley de proporciones múltiples,
la ley del reactivo límite siempre está multiplicada por 1, entonces ahí inmediatamente nos ahorramos problemas matemáticos y colocamos la del reactivo límite. Si la información no se nos da, la del reactivo límite. Si la información se nos da, pues colocamos la que la información nos da. En este caso, la información está dada, la concentración de A, ley de velocidad de A. Ok, entonces, ¿cómo se realiza una regresión generalizada, cierto? Esta regresión generalizada, posteriormente, pues la veremos programada. Les voy a mostrar el código de cómo programar una regresión lineal generalizada y les voy a explicar a detalle cómo la podemos realizar en MATLAB. El objetivo también es que se averigüe cómo hacerla. Posiblemente luego subo un video de cómo realizar esa regresión generalizada. Ok, entonces, bueno. Posterior a esto, el ejercicio también nos solicitaba que realizáramos un ajuste no lineal, ¿cierto? Un ajuste no lineal. En el video anterior o en videos anteriores vimos cómo utilizar una función de MATLAB conocida como el NLinFit, que nos obtenía o que nos ayudaba a encontrar o a realizar ajustes no lineales. Ahora vamos a utilizar el LSQ-Curve-Fit, ¿cierto? El objetivo del LSQ-Curve-Fit es muy similar al del NLinFit, es realizar ajustes no lineales. ¿Qué pasa? El LSQ-Curve-Fit, además de los parámetros que le ingresamos al NLinFit, tiene dos parámetros adicionales que son demasiado importantes y que para la resolución de este ejercicio son extremadamente fundamentales. Entonces, ¿cómo llamamos al LSQ-Curve-Fit? Entonces, la respuesta o el vector de respuestas de parámetros que yo quiero ajustar R es igual a la función LSQ-Curve-Fit. ¿Y qué le entra a esta función? Le entra entonces una función, ¿cierto? Es el nombre de la función ajustar. Esta función va entre comillas, como en el infit. XI, que es un valor inicial para comenzar con las iteraciones, ¿cierto? Este valor inicial uno normalmente se lo da de un ajuste anterior, o utilizando un fmin search o algo. Nosotros podemos utilizar el ajuste que nos dio la regresión lineal generalizada para ingresarlo acá y mejorar la convergencia. X sería el valor o valores de las variables independientes. Recordemos que, como en el caso del NLinFit, X es una matriz. Esto ya lo veremos en el código, claro que sí. Y, valor o valores de las variables dependientes, ¿cierto? Con respecto a lo que tiene que ajustar. LB es el vector del límite inferior que pueden tomar los parámetros ajustados. Y V es el vector del límite superior que pueden tomar los valores ajustados. Por lo tanto, estos dos factores, LB y V, ¿cierto? Son los que me limitan el valor que pueden tomar los valores ajustados. O sea, yo le puedo decir, vea, por ejemplo, los órdenes de reacción no pueden en ningún momento ser menores que 0, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque en el caso de que algún orden de reacción sea 0, ¿cierto? Digamos, sea menor que 0, vamos a decir que es menor que 0. Por ejemplo, alfa es menor que 0. Yo podría expresar la ley de velocidad como menos R por la concentración de B a la beta, por la concentración de C a la gamma, sobre la concentración de A a la alfa, ¿cierto? Porque es menor que 0, alfa. Entonces va abajo. Cuando la concentración de A valga 0, la ley de velocidad se me va a indeterminar y eso no me puede suceder. No más por eso, los órdenes de reacción deben ser obligatoriamente mayores a 0. Con esa información que yo tengo, con la información de saber que los órdenes de reacción deben ser mayores a 0, entonces yo puedo utilizar estos comandos o estas entradas extra del LSQ-Curve-Fit para delimitar eso y poder obtener valores coherentes con la física. Aquí es donde entramos ya en unos temas diferentes, ¿cierto? Porque en la cinética se deben juntar dos ramas, ¿cierto? Se deben juntar tanto la parte física, lo que realmente se puede hacer físicamente, lo que tiene sentido físico, con lo que matemáticamente es correcto. Van a haber muchos casos en los que matemáticamente las cosas son perfectas, ¿cierto? Ajustes extremadamente buenos, con residuales muy pequeños, con factores de correlación muy altos, pues prácticamente 1, y que físicamente no tienen ningún sentido. Y ahí es donde debe entrar el ingeniero o debe entrar la persona que está analizando los datos a corroborar y decir, bueno, hombre, aquí está muy bello todo, pero es que vean, físicamente esto no puede ser así porque cuando la concentración sea 0 se va a indeterminar la ley de velocidad y hombre, ¿qué hacemos? ¿Vale? Entonces estos límites nos van a permitir decirle al LSQ-Curve-Fit, sí, haga el mejor ajuste, pero bajo estos límites físicos. Porque usted puede hacer el ajuste muy bello, pero a mí no me sirve así, necesito que lo haga bajo estos límites. Y ahorita vamos a ver, cuando estemos en el código, por qué para este ejercicio es extremadamente importante tener en cuenta esos límites. ¿Cómo le entra entonces una función al LSQ-Curve-Fit? Así, ¿cierto? Esta es la función que yo utilicé
o que hay que utilizar en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo metemos esta función en MATLAB? Entonces, esta función en MATLAB creamos una función externa, ¿cierto? Esta función no puede ir debajo del código. Creamos una función externa que me va a dar un valor calculado, el nombre de la función, me encanta llamar las cosas función objetivo, y le entran dos cosas, le entra una x pequeña y una x grande. ¿Qué es la x pequeña? La x pequeña son los factores o los parámetros que yo quiero ajustar. Entonces, el primer parámetro que quiero ajustar es la constante cinética, el segundo es alfa, el tercero es beta y el cuarto es gamma. Y entonces x es la matriz, ¿cierto? Vamos a devolver un segundito. X es esta matriz de aquí, valor o valores de las variables independientes. Eso es x. Y como yo les decía que era una matriz, entonces, efectivamente, ¿qué es una matriz? ¿Cuáles son mis variables independientes? Vamos a mirar. Mis variables independientes son la concentración de A, ¿cierto? La concentración de B y la concentración de C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a realizar? Nosotros vamos a realizar el ajuste sobre esta ecuación de aquí, ¿cierto? Ya no es la linealizada. Como es un no lineal, pues obviamente yo voy a recurrir a la ecuación grande, a la ecuación ya, la original. Ok, entonces voy a decir que en la columna 1 de x, ¿cierto? O sea, x, todas las filas, columna 1 va a ser la concentración de A, x, todas las filas, columna 2 va a ser la concentración de B, y x, todas las filas, concentración de 3 va a ser concentración de B, ¿cierto? Y el calculado es igual a la constante cinética por la concentración de A a la alfa, por la concentración de B a la beta, por la concentración de C a la gamma. Estos puntos que están acá son extremadamente importantes, ¿cierto? MATLAB tiene la posibilidad de, cuando son vectores, hacer la operación punto a punto. Entonces colocamos estos puntos que son indispensables, ¿cierto? Son indispensables. Y calculado va a ser un vector, ¿vale? Y este vector calculado, pues, es el que se debe comparar con el vector y que yo ingresé aquí, que es el valor o valores de la variable independiente. Dependiente, qué pena. Ok, entonces, bueno, me hacía falta lo más importante. Yo aquí haber hecho una pausa para que sonara más lindo y todo, pero bueno, ya que estamos acá, falta lo más importante, los resultados, ¿cierto? Entonces, estos fueron los resultados que yo obtuve cuando utilicé la metodología del reactivo en exceso. Entonces, con respecto a cuando B y C están en exceso, esto me da K' y 1,8096 es el orden de reacción de A. Con A y C en exceso, esto me da K' y 1,0517 es el orden de reacción de B. Y en el caso en que A y B están en exceso, ¿cierto? Esta es K' y 1,4297 es el orden de reacción de C. Ok. Y finalmente, entonces, el ajuste lineal generalizado me da estos parámetros, ¿cierto? Esto es K, esto es el orden de reacción de A, este es el orden de reacción de B y este es el orden de reacción de C. Y el ajuste no lineal me da estos valores. Si comparamos K, esto es el logaritmo de K, ¿vale? O sea, aquí hay que hacerle una modificación acá. Este valor de acá ya es la constante. Por ejemplo, el orden de reacción de A en el ajuste no lineal me da 0, lo que querría decir que la concentración de A no afecta a la ley de velocidad. Pero en el ajuste lineal generalizado, el orden de reacción de A es 0.2561. Entonces empiezan a haber variaciones. Con respecto a B, la concentración de B en el ajuste no lineal me da un orden de reacción de 0.8264 y en la regresión lineal generalizada me da 0.0149. ¿Cierto? Aquí hay mucha diferencia entre un valor y el otro. Y igual pasa con C, ¿cierto? Los valores también son muy diferentes. Esto entonces nos lleva a decir, bueno, ¿cuál es el mejor ajuste? Para evaluar ajustes hay muchos parámetros, ¿cierto? Hay muchos parámetros, desviaciones estándar de los parámetros, varianzas, covarianzas, bandas de confianza, pero uno a veces debe ir un poquito más allá y debe mirar, bueno, ¿yo cómo hice el ajuste? Entonces, cuando analicemos un ajuste lineal generalizado y un ajuste no lineal, siempre es mejor optar o considerar que el mejor ajuste es el ajuste no lineal. Esto se debe a que el ajuste no lineal no le hicimos ningún trabajo matemático a la ecuación, ¿cierto? La ecuación que ajustamos es la ecuación que hay que ajustar. En cambio, en el ajuste lineal generalizado, nosotros lo que hicimos fue coger una ecuación X o Y y manejarla un poquito, ¿cierto? Hacerle ciertos manejos algébricos para linealizarla y ahí sí poder utilizarla, ¿vale? Entonces, ahora vamos a considerar simplemente que el mejor ajuste es el ajuste no lineal. Ya habría que mirar otro tipo de parámetros matemáticos para poder resolverlo. Bueno, y finalmente entonces vamos a ver cómo funciona esto en MATLAB. Listo, entonces yo ya tengo aquí los códigos abiertos, ¿cierto? No tengo que hacer ninguna transición.
Esto ya está abierto y vamos a comenzar. Ay, corazón, tú la elegiste. Vamos a... Bueno, aquí ya empecé a patinar en esta pendejada. Ok, entonces vamos a... esperen, yo cierro aquí. Listo, ok. Entonces, tenemos aquí el código general, ¿cierto? Entonces, acá están los datos experimentales obtenidos de las gráficas de los artículos. Estos datos están en el artículo reportados. Yo los ingresé aquí a MATLAB. Acá tengo datos de la concentración de A y tengo datos de la derivada de la concentración de A. Que en este caso estos son datos de ley de velocidad. Y aquí tengo los datos de el logaritmo de la concentración de A y datos de la derivada de la concentración con respecto al tiempo, que esto es la ley de velocidad, ¿cierto? Ok. Entonces, cuando tengo B y C en exceso, yo tengo entonces la siguiente expresión. La expresión cuando tengo B y C en exceso, vamos a verla acá. Cuando tengo B y C en exceso, reactivos, diferenciación. Acá cuando tengo B y C en exceso, entonces yo tengo que realizar esta linealización. Entonces, antes de realizar la linealización, les voy a mostrar cómo diseñar o cómo programar una regresión lineal generalizada, que es la que yo utilicé para realizar todos los ajustes. Entonces, una regresión lineal generalizada, que la tengo por acá. Acá está la regresión lineal generalizada. Muy bien, entonces aquí tengo que colocarle doc all in editor y sacamos esto para acá y lo hundimos acá. Y listo, entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Una regresión lineal generalizada es simplemente esta línea de código. No es más, ¿cierto? Esto de aquí abajo son parámetros estadísticos extra que yo puedo calcular para evaluar la fiabilidad del ajuste. Pero realmente lo único que a mí me interesa son esta línea de acá. Ok, entonces, ¿qué es Y? Y, pues es Y, es lo que yo voy a ajustar. Y corresponde, en este caso, acá corresponde a el logaritmo de la derivada de la concentración con respecto al tiempo, ¿cierto? El logaritmo de esta pendeja. A esto corresponde Y. Y en Z corresponde a los coeficientes, ¿cierto? Que acompañan las variables, ¿cierto? Las variables o los parámetros. Entonces, por ejemplo, yo voy a ajustar el logaritmo de K. ¿Qué coeficiente, ¿cierto? ¿Qué coeficiente acompaña al logaritmo de K? Un 1, ¿cierto? Y acompaña un 1 en todas las posiciones, lo acompaña un 1. ¿Y qué coeficiente acompaña el alfa? Que sería el otro parámetro que yo quiero ajustar. A este lo acompaña el logaritmo de C sub A. Entonces, eso es Z. Z es una matriz, ¿cierto? Z es una matriz donde la primera columna corresponde a los valores o a los coeficientes que acompañan el primer parámetro. La segunda columna a los coeficientes que acompañan el segundo parámetro. Y así sucesivamente. Es una matriz. Y Y corresponde entonces a un vector con las condiciones de Y. Entonces, vamos a mirar cómo ingreso yo eso acá. Entonces yo inicialmente creé un vector de unos, ¿cierto? Porque el coeficiente que acompaña al logaritmo de K siempre es 1, ¿cierto? Acá está el coeficiente y el logaritmo de K. Entonces Z es una matriz donde la primera columna corresponde a el vector K, ¿cierto? Y la segunda al logaritmo de C sub A. Acá está transpuesto porque K es una fila, ¿cierto? Y el logaritmo de C sub A y él entra a la función de regresión lineal y me da A, que son los parámetros de ajuste, que serían A. Recalculo para poder graficar. Igualmente realizo el mismo procedimiento para cuando A y C están en exceso. Cuando A y C están en exceso, cambio el logaritmo de C sub A por el logaritmo de C sub B. El logaritmo de C sub A lo cambio por el logaritmo de C sub B. Realizo el ajuste y gráfico. Y igual pasa en el caso de A y B, ¿cierto? A y B. Entonces en el caso de A y B tengo el ajuste acá, ¿cierto? Y simplemente cambio el logaritmo de C sub B por el logaritmo de C sub C. ¿Por qué? Aquí el coeficiente que siempre acompaña al logaritmo de K es 1 en todos los tres ajustes, ¿cierto? Acá también hay un 1 y aquí atrás también hay un 1. Entonces, siempre es un 1. El único parámetro que está cambiando es este que acompaña al otro parámetro alfa, que sería el logaritmo de C sub C. Entonces, venimos, reemplazamos logaritmo de C sub C y realizamos el ajuste, calculamos y graficamos. Hasta este punto, ¿cierto? Ya realizamos los ajustes con todos con reactivos en exceso, ¿cierto? Esto con la metodología del reactivo en exceso que expliqué en las diapositivas y que tenemos ahora. Ahora, miremos cómo realiza el ajuste general, ¿cierto? Ya el lineal generalizado
cuando tenemos todos los bichitos que ajustar, ¿cierto? Tengo que ajustar todos estos bichitos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo ajustamos estos tíos? Entonces llegamos y tenemos Y. Y no va a cambiar, Y siempre es lo mismo, ¿cierto? Y es esto. Pero ahora, ¿qué es Z? Si Z es una matriz con los coeficientes que acompañan a los bichitos o parámetros, entonces sería 1 en la primera columna, logaritmo de C sub A en la segunda columna, logaritmo de C sub C en la tercera columna y logaritmo de C sub C en la cuarta columna. ¿Estamos de acuerdo, cierto? ¿Y qué estaríamos ajustando? Pues el primer parámetro corresponde al logaritmo de K, el segundo parámetro al orden de reacción de A, el tercero al orden de reacción de B y el cuarto al orden de reacción de C y así sucesivamente. Entonces miremos cómo funcionan todos los vectores para el ajuste lineal generalizado. Efectivamente, entonces, la primera columna corresponde a una columna de unos para acá, la segunda corresponde al logaritmo de C sub A y la tercera con respecto al logaritmo de C sub B y la cuarta con respecto al logaritmo de C sub C. Y utilizamos la función reg_lingen, ¿cierto? Que es la regresión lineal generalizada. Calculamos para poder graficar posteriormente. Y con eso realizamos la regresión lineal generalizada. Finalmente, entonces, solo nos queda realizar la no lineal, ¿cierto? La no lineal, utilizar el LSQ curve fit para realizar la regresión no lineal. Entonces, vamos a mirar cómo realizar la regresión no lineal. Entonces, tenemos el LSQ curve fit, ¿cierto? Al LSQ curve fit le entra el nombre de la función. Voy a colocar el LSQ curve fit acá, ¿cierto? Le entra el nombre de la función xy, que es un vector de valores iniciales que yo aquí manipulé. Pero antes de manipularlo, quiero que ustedes vean cómo llegué a este valor de acá, ¿cierto? Somos un segundito. Acá voy a eliminar este valor, ¿cierto? Este valor de acá. Y voy a colocar el que acabo de obtener de la regresión lineal generalizada, que es AG, ¿cierto? Recordemos que AG en la primera posición corresponde al logaritmo de K, entonces le saco la exponencial para obtener K en la primera posición y lo alimento al LSQ curve fit, ¿cierto? Como el vector de valores iniciales. Entonces sigamos mirando. Vector de valores iniciales, X, que es la matriz, ¿cierto? La matriz que corresponde a las variables independientes, como lo vimos acá. Aquí tenemos que es C sub A, C sub B y C sub C. Entonces, todas las filas, primera columna C sub A, todas las filas, segunda columna C sub B, todas las filas, tercera columna C sub C. ¿Estamos de acuerdo? Listo, y entonces le entra X de C sub A, que es Y, que en este caso ya sería la ley de velocidad, de CA, que es la ley de velocidad, R, y el límite inferior y el límite superior, ¿cierto? En este caso solo coloqué un vector del límite inferior, no necesito límite superior porque yo no sé cómo ajustar o cómo acotar el límite superior. Entonces, por ahora voy a quitarme esto de encima, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona hasta este punto. Entonces voy a colocar un puntico aquí, vamos a correr para mirar cómo manejar el LSQ curve fit cuando los valores que nos dan pues no son los que estamos esperando, ¿cierto? Entonces, ahí el código está cargando. Esperemos pues a que dé los resultados. Bueno, ¿pero qué pasa? Debe ser porque es la primera vez que lo corro, listo. Ya dijo, bueno, ahora sí te voy a dar los datos. Ok. Estos son los ajustes considerando A y B en exceso. Bueno, listo, ya nos dio los resultados. Estas son las gráficas, ¿cierto? Que grafiqué cuando consideraba un ajuste. Aquí fue A y C en exceso. Y aquí podemos ver el logaritmo de la concentración de B con el logaritmo de la ley de velocidad de C. Y bueno, el ajuste no es que se vea muy bien, pero bueno, no está tampoco tan mal, ¿cierto? Es pasable. Habría que mirar datos estadísticos más para poderlo considerar. Listo, y entonces aquí empezamos a tener problemas. El primer problema, que el LSQ curve fit se paró, o sea, el LSQ curve fit no terminó de realizar el ajuste. Bueno, ¿por qué no terminó de realizarlo? ¿Quién sabe? Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso es coger los valores finales que le dio el LSQ curve fit, que en este caso serían ANL, ¿cierto? Cogemos estos valores y son los que alimentamos como nuevos valores iniciales. Entonces, acá vamos a alimentarlo como nuevos valores iniciales. Aquí vamos a colocar un vector con estos nuevos valores iniciales que serían entonces 176.8455, menos 3.2652, 0.8766, y 2.1367.
Con estos nuevos valores, ¿cierto? Con estos nuevos valores ya debo volver a correr el código. Entonces volvámoslo a correr hasta ese punto a ver qué tal. Listo, ahora ya corre más rápido, claro, es que era la primera vez que lo corría. Listo, entonces dice que la optimización completó, o sea, ya el LS Cucurfit terminó, tendrá sus problemas de convergencia, pero dio resultados, o sea, ya terminó de hacer su ajuste y me dieron estos resultados. De estos resultados hay un problema muy grande, ¿cierto? Y es más que evidente. El primer valor corresponde a la constante cinética 176.9948, es una constante cinética normal, ¿cierto? Yo no sabría cómo evaluarla, pero es un valor decente, no está nada raro. Pero el orden de reacción de A me dio negativo, como les contaba ahora, me da menos 3.2651. Eso quiere decir que este ajuste, por más bueno que sea, por más lindo que vaya a ser, yo sin haberlo visto ya lo descarto, ¿cierto? No me sirve el ajuste. No me importa si matemáticamente es el mejor que existe. A mí ya no me sirve este ajuste porque físicamente esto me pandeyuquea todo. Entonces, lo que debo hacer es limitar los valores o el límite inferior. Entonces yo sé que todos los valores deben ser mayores a 0. ¿Listo? Ya sé que todos tienen que ser mayores a 0, ya lo delimité y lo voy a volver a correr. Entonces yo lo vuelvo a correr, me vuelve a tirar las mismas gráficas de ahora, muy preciosas, y me dice que no terminó, ¿cierto? El LS Cucurfit se paró, entonces vuelvo a hacer el mismo procedimiento de ahora. Cojo estos valores y los copio entonces en un... Uy, ¿qué fue eso? Copio estos valores y los copio en este vector de valores iniciales, ¿cierto? Listo. Y entonces vuelvo a lanzar el código. ¿Hasta que qué? Hasta que los valores que me dé el LS Cucurfit tengan sentido físico y el LS Cucurfit termine. En este caso también se paró. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Cogemos los nuevos valores que esto me dio, los agarramos y los copiamos aquí. ¿Cierto? Control B. Y volvemos a correr el código. Este procedimiento, obviamente, se puede utilizar un ciclo while para poderlo delimitar, pero a mí me gusta hacerlo manual. En este caso, la optimización ya se completó, ¿cierto? Aunque pues tiene problemas con los criterios de convergencia, pero el sistema ya logró el ajuste y los valores resultantes son estos, ¿cierto? Que son los reportados en los resultados. En este caso ya el sistema dijo, listo, no, ya di convergencia, no me jodas más. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Que acaban de ver, es como uno manipula el LS Cucurfit, es muy similar a la forma en como manipula el NLinFit o el FMIN Search para que den convergencia, ¿cierto? Esto es muy común, en MATLAB no está mal utilizarlo. Y además de eso, no está mal utilizarlas delimitar el LS Cucurfit, ¿cierto? No está mal porque es que usted físicamente necesita que cumpla ciertas condiciones que matemáticamente puede que no lo haga. Y finalmente entonces voy a mostrarles las gráficas obtenidas tanto para la regresión lineal generalizada como para la LIS. Entonces acá tengo la gráfica el diagrama de paridad de la regresión generalizada. ¿Cierto? Acá tengo logaritmo de la velocidad de reacción calculada y logaritmo de la velocidad de reacción experimental. Un diagrama de paridad sirve mucho para poder mirar qué tan bueno es el ajuste, ¿cierto? Es como cuando uno hace una gráfica para mirar un ajuste, esto es un buen dato estadístico que sirve para evaluar el ajuste. ¿En qué consiste un diagrama de paridad? Un diagrama de paridad es simplemente una línea de 45 grados, ¿cierto? Se puede ver que es una línea de 45 grados y a la línea de 45 grados le grafico la velocidad calculada o y calculada contra y medida o y experimental, ¿cierto? Entonces, mientras los puntos estén más pegados a la línea, quiere decir que mejor es el ajuste, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son igual, el experimental al calculado son igual cuando pegan en la línea. Listo. De igual forma realicé el diagrama de paridad para el ajuste no lineal, ¿cierto? En este caso la regresión calculada, la experimental, y como vemos el ajuste no lineal da un resultado mucho mejor, ¿cierto? Aunque este valor de acá y este valor de acá estén un poquito volados, uno dice, no, es que el ajuste lineal quedó mucho mejor. Y aún así, ¿cierto? Quedó mucho mejor, matemáticamente se ve mucho más sólido y cumple con las indicaciones o con los datos físicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que los órdenes de reacción no son negativos, los órdenes de reacción cumplen con sus condiciones, la constante tiene un valor decente, bueno. Entonces uno dice, bueno, ajuste no lineal es mejor. Esto es un análisis matemático, ¿cierto? Obviamente el análisis anterior en el que decíamos que el ajuste no lineal era mejor porque no se le realizaba ningún trabajo matemático a la ecuación, también es válido. Pero en este caso estamos bien, ¿vale? Así vamos bien. Bueno, muchachos, eso sería todo por el ejercicio.
Pero antes de finalizar, quiero mostrarles fácilmente, rápidamente, cómo se programan las diferencias finitas, ¿cierto? Acuérdense que cuando uno tiene datos, cuando uno le dan datos de concentración contra tiempo, nosotros debemos utilizar ciertos métodos numéricos para poder obtener, ¿cierto? Para poder obtener la derivada de esa concentración con respecto al tiempo. Uno de esos métodos numéricos, o el que yo expliqué ahora y quiero enseñarles a programar, es las diferencias finitas. Entonces es muy fácil programar las diferencias finitas. A las diferencias finitas le entra un vector de y y un vector de x. ¿Qué es y? La concentración. ¿Y qué es x? El tiempo. Ya, eso es todo. Y es concentración y x es tiempo. Pueden colocar c y tiempo, bueno, como quieran. ¿Qué es n? Pues el número de y, ¿cierto? ¿Cuántas derivadas de la concentración con respecto al tiempo tengo que calcular yo? Tengo que calcular n. ¿Y qué es el delta de x? El delta tiempo. Si x es equidispaciado, que debe serlo para poder utilizar las diferencias finitas, entonces el delta de x es simplemente x en la posición 2 menos x en la posición 1. Y listo. La derivada de la concentración con respecto al tiempo en el tiempo 0, que en MATLAB el tiempo 0 es 1, entonces es igual a ¿qué? A menos 3 por la concentración de A en 0, más 4 por la concentración de A en 1, menos la concentración de A en 2. Dividido 2 veces el delta de x. Luego para cualquier punto desde 2, ¿cierto? Porque el primero ya lo conozco, hasta n-1, porque yo el último también lo calculo de forma diferente, es igual entonces a 1 sobre 2 veces el delta de x, que es el delta de tiempo, por la concentración en la posición i más 1 menos la concentración en la posición i menos 1. Cumpliendo con esta ecuación que hay acá. Y finalmente entonces en la última posición es igual a 1 sobre 2 veces el delta de x por la concentración en la posición n-2 menos 4 por la concentración en la posición n-1 más 3 por la concentración en la posición n. Y finalmente entonces tenemos una función que nos permite calcular la derivada de la concentración con respecto al tiempo cuando me reportan datos de concentración y de tiempo. Bueno, muchachos, eso sería todo por este video, ¿cierto? Espero que hayan aprendido a utilizar la regresión generalizada. Les voy a dejar aquí esta imagen para que puedan calcular valores como para que puedan calcular el valor de R cuadrado, que es el factor de correlación del ajuste, para que tengan ahí datos. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado, que les haya servido, que sean capaces de realizar este análisis cuando tengan ejercicios diferentes y nos vemos en la próxima.